El rostro de mi padre era una máscara de orgullo petulante, iluminado por el cálido resplandor de las lámparas de araña del gran salón de baile. Disfrutaba del éxito de la velada, del tintineo de las copas de champán, de una sinfonía dedicada a él y a su hijo perfecto. El mundo era exactamente como él creía que debía ser. Entonces, una voz, grave y autoritaria, cortó el ruido, como una hoja de acero, cortando el suave murmullo de la fiesta. «Señora comandante, disculpe la interrupción». Todas las cabezas se giraron. La voz pertenecía a un hombre con un traje elegante y un auricular, y sus ojos estaban fijos en mí. «Tenemos una línea segura. El presidente la espera». La sonrisa de mi padre no solo flaqueó, se hizo añicos. Los pedazos se desmoronaron para revelar un abismo de incredulidad. Apenas 5 minutos antes, estaba de pie cerca del borde de la pista de baile, esforzándome por convertirme en parte del fondo de pantalla. Mi hermano, Alex, el niño mimado de la familia, reía con su recién casada. Una imagen perfecta para un día perfecto. Fue entonces cuando mi padre, Richard, un hombre cuyas ambiciones alcanzaban su punto máximo como gerente regional, pero que hablaba como un general retirado, levantó su copa para brindar de nuevo. Hizo un gesto de escrutinio antes de posar la vista en mí, un gesto teatral para su público de aduladores socios. Me señaló con su copa, con una sonrisa cruel en los labios. «Y a mi hija Ana», empezó, con la voz cargada de condescendencia. «Solo un soldado. Estamos muy orgullosos de que haya podido tomarse un tiempo libre para estar aquí». Se giró hacia un amigo en su mesa, inclinándose como si compartiera un secreto, aunque habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Ella nunca podría permitirse una celebración como esta, por supuesto, pero es bueno tener gente sencilla en la familia. Te mantiene humilde. La mesa estalló en risas educadas y aduladoras. El sonido me invadió, una fría oleada familiar. Era la misma risa que oía cuando me perdía las vacaciones para entrenar, el mismo tono que usaba cuando decía que mi carrera era mi pequeño pasatiempo. Mantuve una expresión neutral, una habilidad que había perfeccionado tras años de desaires similares, pero a mi lado estaba mi invitado, el sargento mayor Evans, un distinguido hombre de cabello plateado cuyo porte sereno escondía una firmeza absoluta. No movió un músculo, pero vi que su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente, su mirada se endurecía y se volvía fría. Comprendió el insulto de una manera que mi padre jamás pudo. Mi padre vio debilidad. El sargento mayor vio una mentira. Mi padre vio mi sencillo vestido negro y mi presencia discreta, y midió mi valor en dólares. Asumió que no tenía ni idea. Me menospreció delante del único hombre que gestionaba mi seguridad operativa. Para entender por qué una comitiva presidencial irrumpió en el día perfecto de su hijo, para comprender de verdad el abismo que se abrió en esa boda, hay que comprender el muro que construí en medio de mi vida. A un lado estaba la vida que mi familia veía, la que apenas reconocían. Por otro lado estaba la vida que realmente viví, una vida que existía en los espacios silenciosos y ponderados entre las líneas redactadas de un informe clasificado. Durante más de una década, mantuve estos dos mundos herméticamente aislados. Mi familia tenía su historia y yo, mi realidad. Simplemente nunca imaginé que colisionarían de forma tan espectacular. El ejemplo perfecto fue una cena de Navidad de hace 2 años. La casa olía a pino y pavo asado, pero el éxito de mi hermano impregnaba el ambiente. Alex, siempre el chico de oro, dominaba la mesa, y su carisma era un escudo que usaba para desviar cualquier escrutinio serio. Nos deleitó con la historia de un acuerdo de 7 cifras que había cerrado, usando palabras como sinergia y apalancamiento. Mi padre, Richard, rebosaba de orgullo. Le dio una palmadita en la espalda a Alex con voz resonante, llamándolo un verdadero Jensen, un titán de la industria. Miró a su hijo como si fuera un rey, el heredero de un imperio que mi padre solo había podido construir en sus sueños. Más tarde, cuando se estaban despejando las placas tectónicas del desierto, encontré una pequeña vacante.
Acababan de seleccionarme para liderar un nuevo grupo de trabajo interinstitucional altamente especializado. Era la culminación de años de trabajo incansable, de sacrificios que ni siquiera podían imaginar. Respiré hondo y dije, yo también tengo buenas noticias. Me eligieron para dirigir un nuevo comando. Un destello de esperanza se encendió en mi pecho. Por un momento, pensé que esta vez la magnitud del logro sería demasiado grande como para ignorarlo. Mi padre se volvió hacia mí con una sonrisa educada y distante. Extendió la mano y me dio una palmadita, un gesto a la vez paternal y profundamente desdeñoso. «¡Qué bien, Annie Soldado!», dijo, usando el apodo que me había puesto desde el entrenamiento básico, un nombre que siempre me hacía sentir como una niña jugando a disfrazarme. «Solo intenta mantenerte segura detrás de ese pequeño escritorio tuyo». Y así, de repente, el tema cambió. La conversación volvió al auto nuevo de Alex, sus planes de vacaciones, su brillante futuro. Nadie preguntó qué hacía el equipo de trabajo. Nadie preguntó qué significaba una orden. Mi logro fue una piedra arrojada al océano de la gloria de mi hermano, desapareciendo sin dejar rastro. En mi mente, vi un destello de otras piedras. El reconocimiento por mi trabajo en criptoanálisis, el certificado de un riguroso curso de la escuela Seir, mi maestría en inteligencia estratégica, todo recibido con la misma palmadita plácida y condescendiente. Ahora, contrasta eso con mi realidad apenas unas semanas después. Estaba en un lugar que mi familia ni siquiera podía imaginar, un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible. No hay ventanas en un lugar así, solo hay el frío aire acondicionado, el zumbido constante y sordo de los servidores procesando, los secretos del mundo y el profundo y aplastante silencio de la seguridad absoluta. Fui el principal informador en una videoconferencia segura con el Consejo de Seguridad Nacional, un conjunto de rostros en una pantalla que representaban las más altas esferas del poder militar y político del país. Mi mundo no giraba en torno a acuerdos y bonificaciones, se trataba de prevenir catástrofes. Mi voz era firme mientras señalaba un mapa digital del estrecho de Hormuz, donde un conjunto de iconos navales hostiles latía como una tormenta inminente. Nuestro señalero confirma que su flota está adoptando una postura agresiva, dije, con un lenguaje preciso y depurado. Mi recomendación es ejecutar la operación Tridente Silencioso para desescalar sin intervención cinética. Es una maniobra de guerra de información de alto riesgo, pero evitará una guerra a tiros. Un general de 4 estrellas, un hombre con el rostro marcado por la historia de una docena de conflictos, me miró fijamente desde la pantalla. No sonrió ni me elogió. Simplemente me sostuvo la mirada un buen rato y dijo, «De acuerdo, proceda, comandante». No hubo aplausos. Nunca los hay. Solo el inmenso y silencioso peso de la responsabilidad y la confianza silenciosa e inquebrantable de las pocas personas en la tierra que sabían lo que realmente estaba en juego. Esa sola palabra, comandante, dicha con tanta gravedad, tenía más validez que toda una vida de elogios vanos de mi padre hacia mi hermano. Era un respeto ganado en la oscuridad y el silencio, forjado bajo una presión que jamás comprenderían. Era real. Recuerdo una llamada telefónica con mi madre, Helen, una mujer que trataba la paz familiar como un frágil pájaro de cristal que podía romperse a la menor confrontación. Fue unos días después de aquella cena de Navidad. Debió percibir mi retirada. Me llamó y habló en un susurro cómplice. «No te preocupes por tu padre, Ana», dijo. «Ya sabes cómo es. Está muy orgulloso del éxito de Alex porque lo ve. Tu trabajo va bien, pero es un misterio para él. Le resulta más fácil pensar en ti como su soldadito». En ese momento, comprendí que su amor no se trataba de animarme. Se trataba de mantener la paz. Se trataba de controlar el ego de mi padre. Y mi papel era ser la hija tranquila y sencilla que lo hacía más fácil. Durante años acepté la división.
En su mundo, yo era Annie Soldier, la hija común y corriente. En mi mundo, era la comandante Nightfall, a quien llamaban cuando la diplomacia fracasaba. El insulto público de mi padre no solo fue irrespetuoso, sino una violación del protocolo. Y estaba a punto de aprender que, en mi mundo, el protocolo lo es todo. En los momentos posteriores a que la risa de mi padre se apagara, algo dentro de mí se quedó en silencio. El familiar escozor de su desdén estaba ahí, por supuesto, pero fue rápidamente eclipsado por algo más. La parte emocional de mi cerebro, la que había estado condicionada a absorber estos pequeños recortes durante años, simplemente se apagó. Fue reemplazada por una calma fría, clara y metódica. Mi entrenamiento tomó el control. Esto ya no era un drama familiar. Era un problema táctico con una solución procedimental. Sabía que había una evaluación obligatoria de amenazas presidenciales programada para 2100 horas. Mis órdenes permanentes eran claras. Si el entorno operativo era estable, podía usar un enlace remoto seguro para entregar mi informe. Pero la directiva incluía una cláusula, un protocolo específico para cuando la cobertura de un activo se veía comprometida, incluso socialmente. Una muestra pública de falta de respeto, diseñada para socavar la autoridad de un activo, constituía una posible vulneración. En su arrogancia, mi padre no solo había insultado a su hija, había menospreciado públicamente a un agente de seguridad nacional delante de un suboficial de alto rango. Había creado, según las reglas, un ambiente inestable. Él había creado las condiciones, simplemente iba a seguir el procedimiento. Metí la mano en mi bolso de mano, dejando de lado mi teléfono personal y aferrándome al plástico liso y anodino de mi dispositivo secundario. Era un mensaje de texto desechable, completamente imposible de rastrear. Escribí un solo mensaje de texto encriptado, moviendo el pulgar con la eficiencia de la práctica. El mensaje era un simple código alfanumérico. Whisky 7. Tango Protocolo Omega Ejecutar. No era una solicitud de ayuda. Era una orden. Esa señal eludió toda mi cadena de mando inmediata y fue directamente al oficial de guardia en la sala de situación de la Casa Blanca. Significaba una cosa: mi seguridad está comprometida. Inicie exfiltración para una sesión informativa de prioridad 1. Se requiere transporte público. Al otro lado de la sala, el sargento mayor Evans me vio guardar el teléfono. Sin decir palabra, se ajustó sutilmente la corbata. Nuestra señal acordada. Se disculpó del pequeño grupo con el que estaba. Caminó hacia un rincón tranquilo de la terraza. No estaba haciendo una llamada. Estaba respondiendo a una que llegó en cuanto recibí mi mensaje. Su voz era baja, sin emoción alguna. El profesional perfecto. Eso es afirmativo. Lo oí decir. El activo está seguro, pero el entorno está comprometido. Envíe el paquete. Colgó y regresó a mi lado, con un gesto imperceptible de la cabeza. Todo estaba en marcha. La trampa estaba tendida. Mi familia estaba acostumbrada a verme ceder. Esperaban que me tragara el insulto y me acobardara. No tenían ni idea de que acababa de desencadenar una serie de acontecimientos regidos no por la dinámica familiar, sino por la ley federal y una directiva política presidencial. La comitiva ya estaba en marcha. La recepción de la boda estaba en su máximo esplendor. La banda tocaba una versión estridente de una canción pop, y la pista de baile era un torbellino de vestidos caros y smokines alquilados. Mi padre era el centro de atención, no literalmente, pero su presencia dominaba la sala. Aceptaba las felicitaciones en nombre de su hijo, riendo a carcajadas, con el rostro sonrojado por el champán y la victoria. Esta era su obra maestra, una magnífica muestra del éxito al que se sentía con derecho. Era el rey en su resplandeciente castillo temporal, y durante unas horas el mundo cobró perfecto sentido para él. Lo observaba desde el otro extremo de la sala cuando lo oí. Empezó como un sordo estruendo, una vibración que sentí en las plantas de los pies antes de poder identificar el sonido. Estaba completamente fuera de lugar.
una profunda vibración que atravesó la alegre base de la banda. Entonces llegaron las luces, destellos estroboscópicos rojos y azules que inundaron las ornamentadas paredes del salón, pintando los rostros risueños de los invitados con colores discordantes y apremiantes. La música flaqueó. El guitarrista tocó una nota agria antes de desvanecerse en el silencio. Un murmullo confuso recorrió la multitud mientras la gente se giraba hacia los enormes ventanales. Afuera, en la impecable entrada, varios residentes negros de los suburbios y policías estatales. Las patrullas habían formado un cordón silencioso e imponente, bloqueando la entrada. La fiesta había terminado. Las puertas principales del salón se abrieron con un suave silbido. El repentino silencio fue absoluto. 2 hombres con trajes oscuros y auriculares entraron primero. No caminaron. Entraron en la sala. Sus ojos escudriñaban a la multitud con una precisión distante y metódica que resultaba escalofriante. Buscaban amenazas en una sala llena de champán y pastel. Los seguía el líder de su equipo, el hombre del gancho inicial. Se movía con una calma desconcertante, con la gracia de un depredador. Su mirada recorrió a mi atónito padre y a mi hermano Alex, boquiabierto, en la mesa principal, como si no fueran más que muebles. Su mirada atravesó la multitud de 200 invitados y se posó directa e inequívocamente en mí. Caminó en línea recta hacia mí. Sus pasos eran el único sonido en la cavernosa sala. Sentía que todas las miradas del lugar lo seguían. Una corriente de incredulidad y confusión se extendía entre él y yo. Mi padre entreabrió la boca, con una pregunta moribunda en sus labios. Alex observaba, su día de boda perfecto secuestrado por una fuerza que no podía comprender. El agente se detuvo justo a medio metro delante de mí. Su expresión era una máscara de puro profesionalismo. Habló con voz clara y formal, un pronunciamiento oficial que resonó en el pesado silencio. Señora comandante, disculpe la interrupción. Tenemos una línea segura abierta. El presidente la espera. No me llamó Ana, me llamó comandante. El título flotaba en el aire como una granada sin seguro. Comandante, no soldado Annie. No era la chica sencilla que no podía permitirse una buena fiesta. Comandante, una palabra de peso, de autoridad, de una vida, vivía completamente fuera de su comprensión. Observé el rostro de mi padre al comprender el significado de esa palabra. Era un hombre que fetichizaba el rango, que juzgaba a todos por su posición. Y esa sola palabra, esa única palabra devastadora, destrozó por completo su percepción de mí. Como para consolidar el momento en la realidad, el sargento mayor Evans se adelantó a mi lado, sosteniendo un elegante maletín reforzado. Su material informativo, señora, dijo, con una voz de puro profesionalismo militar. Tenemos un horario ajustado. El efecto en mi padre fue inmediato y catastrófico. Involuntariamente, retrocedió medio paso, una retirada reflexiva de una autoridad que ahora finalmente reconocía. El patriarca condescendiente había desaparecido, reemplazado por un hombre aturdido y repentinamente pequeño. La palabra comandante había desencadenado toda una vida de arraigada deferencia civil hacia una autoridad militar que siempre había fingido poseer, pero nunca se había ganado. Vi su mente acelerada, intentando reconciliar a la hija que creía conocer con la mujer que tenía delante. El cálculo no solo fallaba, sino que estaba destrozando la máquina. A su lado, Alex, el coloso de la industria, estaba completamente impotente. Tenía la mandíbula floja, su mirada yendo de nuestro padre a mí y luego a los agentes con rostro impasible. Todo su dinero, todo su carisma, todo su éxito cuidadosamente planificado no significaban absolutamente nada aquí. Era solo un espectador del desmantelamiento público de la realidad de su familia. Los invitados susurraban ahora una creciente ola de especulación. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro y confusión. Toda la historia de la velada, la boda perfecta de mi hermano, el logro supremo de mi padre, había sido borrada irrevocable y completamente.
Mi padre se había pasado la vida intentando hacerme sentir insignificante. Al final, solo hizo falta un título pronunciado por un hombre con la autoridad plena de la Casa Blanca para que finalmente comprendiera mi lugar en el mundo y el suyo. Le di un breve asentimiento al agente principal, reconociendo mi nueva realidad. Luego me volví hacia mi hermano y su esposa, que estaban paralizados junto a la mesa como estatuas en una obra trágica. Mi voz era serena y tranquila, un tono monótono cuidadosamente controlado que no delataba nada. «Felicidades por su matrimonio», dije, encontrando sus ojos abiertos y atónitos. «Lo siento, pero debo irme. El deber me llama». No necesitaba alzar la voz. Mi autoridad ya no estaba en duda. Decidí deliberadamente no mirar a mi padre, negarle incluso una última mirada de reconocimiento. Su poder sobre mí, el poder que ejercía a través de la decepción y la negligencia, había sido neutralizado. Su opinión ya no era una variable en mi vida. Pasé junto a él, flanqueado por la presencia silenciosa e imponente de los agentes. El mar de invitados a la boda se abrió ante nosotros. Sus susurros me seguían como el susurro de las hojas. Las puertas del gran salón se cerraron tras mí y me encontré en el fresco aire nocturno. El mundo de la boda ya se sentía como un sueño lejano y febril. La pesada puerta del suburbano se cerró con un golpe seco y satisfactorio, aislándome de su mundo y encerrándome en el mío. Mientras la comitiva se alejaba, dejando atrás a la confundida fiesta, supe que la celebración estaba arruinada. El ambiente festivo había dado paso a un silencio atónito e inquisitivo. Todo giraba en torno al hombre que acababa de descubrir que su hija era una completa desconocida. Un año después, yo estaba a años luz de aquel salón de baile. Caminaba por un pasillo tranquilo y soleado en el ala oeste de la Casa Blanca. Llevaba mi uniforme de gala, cuya tela estaba almidonada y me resultaba desconocida después de tantos años operando en la sombra. A mi lado estaba el general Thompson, el mismo general de 4 estrellas de las videoconferencias seguras. Me detuvo frente al despacho oval y, con una silenciosa solemnidad, me prendió en el pecho la medalla al Servicio Superior en Defensa. Se inclinó hacia mí, en voz baja, solo para mí. La información que proporcionaste sobre el Trident OP silencioso nos salvó de una guerra. El presidente no olvida esas cosas. No fue un elogio. Fue una constatación de hechos, una deuda reconocida al más alto nivel. Miré la placa del uniforme. No decía Jensen. Decía Nightfall. El nombre de mi padre había sido reemplazado por mi propia identidad. Después de la ceremonia, me recibió mi equipo, mi verdadera familia. El sargento mayor Evans estaba allí, con una sonrisa genuina y poco común en su rostro. Estaba junto a los analistas y operadores de mi equipo operativo, los discretos profesionales que me habían acompañado en crisis que nunca saldrían en los medios. No hubo grandes discursos, ni elogios estridentes ni exagerados. En cambio, hubo firmes apretones de manos, sonrisas compartidas que lo decían todo y una profunda camaradería tácita. Estas eran las personas que conocían el peso de mis responsabilidades porque me ayudaron a llevarlas. No les importaba lo que pudiera permitirme. Se preocuparon por lo que yo podía hacer. En su discreto respeto, encontré la pertenencia que mi propia familia nunca pudo darme. Semanas después, estaba de vuelta en mi salsa, revisando imágenes satelitales en mi oficina. El trabajo no se detuvo. Mi teléfono personal, que había estado en silencio durante meses, vibró sobre el escritorio. Apareció una notificación por mensaje de texto. Era de mi padre. Era un párrafo largo y divagante, un patético tapiz de excusas y arrepentimiento. Escribió sobre cómo nunca lo entendió, cómo se equivocó, cómo ahora presumía ante sus amigos de que su hija trabajaba para el presidente. El mensaje terminaba con una súplica desesperada. ¿Podemos hablar? Estoy muy orgulloso de usted, comandante Ana. Leí el mensaje completo, sin que mi rostro delatara ninguna emoción. Por fin había usado el título correcto, pero ya era demasiado tarde. No era una disculpa genuina.
Era una solicitud para acceder a mi nuevo estatus. Durante un largo instante, me quedé mirando las palabras en la pantalla. No había ira, ni una oleada de victoria triunfal. Solo había una quietud serena, una paz profunda e inquebrantable. Mi valor ya no estaba en su debate, y mi paz ya no dependía de su aprobación. Con un solo toque deliberado del pulgar, archivé la conversación sin responder. Silencié el hilo. Mi dedo se quedó suspendido un segundo. Luego, giré el teléfono y volví al mapa satelital en la pantalla. Tenía trabajo que hacer. Mi padre creía que un legado era el nombre que se transmite. Aprendí que el verdadero legado es el nombre en clave que se gana en silencio y la responsabilidad que se acepta en público.